Decirle que esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Una semana especial. Digan conmigo, una semana especial. Y vamos, lo que quiero recalcar y resaltar es que esta no es una semana como cualquier otra. Esta es una semana especial debido a que en esta semana estamos conmemorando un hecho histórico que cambió no solamente nuestra historia como género humano, sino también dio lugar a una esperanza eterna en Cristo Jesús. Así que yo le animo a que usted esté expectante de aquello que Dios desea hablar a nuestra vida. Y le invito por favor a que abra su Biblia allí en Primera a los Corintios capítulo 15 versos del 3 al 4. Primera a los Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Aleluya. Qué hermosa palabra nos regala el apóstol Pablo. Y es que en esta porción de las Escrituras, él se encarga de remarcar el hecho de que la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo fueron sucesos de los cuales previamente las Escrituras hablaron. En este sentido es que podemos afirmar que el nacimiento, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo fueron sucesos extraordinarios. Dios nos habló a través de ellos por medio de los profetas, en la ley y en los salmos. Y podemos ver a lo largo de la historia cómo cada una de las palabras proféticas que se declararon acerca de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron en su vida, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. Es impresionante ver esa enorme cantidad de profecías que durante toda su vida se estuvieron cumpliendo una tras otra al pie de la letra, demostrando así que Jesucristo no fue un simple maestro judío, ni un sanador cualquiera. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en esta semana en la cual se conmemora el sacrificio que nos da vida, me parece muy importante que conozcamos los sucesos que se dieron durante la última semana ministerial antes de morir en la cruz del Calvario. Me parece de suma importancia que antes de hablar sobre los eventos que acontecieron en esa última semana, reflexionemos sobre la causa por la cual Jesús vino al mundo. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios expresa, Él fue enviado para enseñarnos cómo solamente a través de Él es que el ser humano puede reconciliarse con Dios. Jesucristo no vino a establecer religiones. Jesucristo vino a declararse como el único camino al Padre. Y solamente a través de Él es que usted y yo podemos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo es que usted y yo podemos llegar a experimentar una paz espiritual que nada en el mundo nos puede otorgar. Él vino a morir en nuestro lugar, a fin de que el castigo que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados fuera sobre Él. De esta forma se satisfizo la justicia de Dios, en la cual también la Escritura menciona que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entendiendo esto, meditemos y reflexionemos sobre lo que Dios desea que entendamos al hablar sobre los acontecimientos ocurridos en la última semana de la vida terrenal de Jesús. Y eso es algo muy interesante, amados hermanos, porque definitivamente aquellos acontecimientos que se dieron en la última semana de la vida terrenal de Jesucristo en esta tierra es algo que debemos de considerar y de buscar aplicar a nuestra vida a cada momento.
Así que sin más, vamos a comenzar a meditar en cada una de estas actividades que Jesús realizó durante esa última semana de vida, durante esa última semana ministerial. ¿Qué quería el Señor comunicarnos a través de cada uno de los eventos que Él realizó? Pues bien, permitámosle al Espíritu Santo hablar a nuestra vida. Y bien, lo primero que podemos mencionar es que el domingo anterior a la resurrección es conocido por muchos como el Domingo de Ramos o el domingo en el cual Jesús entra a Jerusalén haciendo una procesión considerada como un desfile en el cual Él es recibido de forma triunfal. Esta entrada triunfal que Él realiza a Jerusalén es muy trascendente, porque de esta manera Él comienza la semana. Esta entrada tuvo diferentes reacciones. Escuchabas a personas gritar: Hosana al Hijo de David, Hosana al enviado de Dios, Hosana al bendito. Y una semana después, muchas de esas voces iban a estar gritando con verdadero enojo, con verdadero rencor: crucifícale. La realidad es que mucha gente no entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero Jesús estaba aproximándose a su pueblo y estaba mostrándonos aquello que en la palabra debía de cumplirse para que todo estuviese ratificado por la palabra de nuestro Dios. Jesús en este tiempo, en esta entrada triunfal, entra sentado en un pollino. Los reyes y los príncipes en esta época entraban en caballos, seguidos con honores por sus victorias. Este rey, Jesús, entra humildemente a la ciudad que iba a crucificarle en unos días. Hay un pasaje que llama muchísimo mi atención y sobre todo la traducción que la Reina Valera versión 60 le da. Y ese pasaje es cuando la palabra expresa que Jesús afirmó su rostro para entrar a Jerusalén. Esto me habla de la convicción que él tenía para cumplir el propósito de Dios en su vida y así bendecir a todos nosotros. Jesús sabía que en este tiempo, una semana después, unos días después, él habría de ser crucificado. Y qué importante es que nosotros entendamos de la misma manera que Jesús, que los propósitos de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. A veces los planes de Dios para nosotros nos van a implicar atravesar por procesos duros, por momentos de estrechez, por momentos de dificultad, pero debemos de tener presente que ningún plan de Dios tiene un deseo de destrucción para nuestra vida. La palabra de Dios lo dice de esta manera, allí en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Son planes de bien y no de mal, porque quiero darles un futuro y una esperanza. En este sentido, amados hermanos, podemos decir que los planes de Dios para nuestra vida son perfectos. Y Jesús sabía que Él había venido a este mundo para morir en una cruz. Y Él estaba afirmando su rostro para poder cumplir con el propósito de Dios que nos abriría una puerta de oportunidad para poder acercarnos a Dios. Jesús sabía que durante esta semana enfrentaría muchas situaciones difíciles. Y sin lugar a dudas tenía presente que no le esperaba una corona con perlas, le esperaba una corona con espinas. No le esperaba reconocimiento y aceptación, le esperaban puñetazos y escupitajos. Fue recibido entre gritos y alabanzas. Pero sabe, después de todo eso, él llegó hasta el templo y observó lo que en el templo pasaba. Y después regresó a Betania, donde él dormía. Acompáñeme a ver lo que la Escritura dice allí en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, y vamos a leer a partir del verso 1. Y dice la Escritura de la siguiente forma:
Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Beftagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito. En él nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Es impresionante la forma en la cual podemos ver este primer día en la última semana terrenal de Jesús. Él entra con esa entrada triunfal y la gente conmocionada, pensando que Jesús venía a establecer un reino terrenal, imaginaron que en ese momento Jesús iniciaría una revuelta para intentar derrocar al gobierno de Roma. La gente estaba expectante y emocionada. Pero la realidad es que cuando vieron que Jesús no iba a provocar una revolución armada, muchos se decepcionaron de él. Y algo que debemos de entender es que Jesús no venía a provocar una revolución armada, él venía a provocar una revolución espiritual. Y en este momento la palabra de Dios nos deja ver claro cómo es que comienza esta primer semana de la última semana de Jesús en la tierra. Al siguiente día, el lunes. ¿Qué sucedió el lunes? Recuerde que Jesús ya entró a Jerusalén y Jesús observó lo que allí acontecía. Jesús se dio cuenta de la manera en la cual los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley menospreciaban todo aquello que en el templo debía de realizarse. Y yo estoy muy seguro que Jesús regresó a su casa muy conmocionado. Y él estuvo pensando y orando y presentándose delante de Dios para que Dios le mostrara aquello que debía de hacer. Pues bien, el lunes, este día es un día en el que la oposición creció en gran manera. ¿Por qué razón? Porque Jesús afectó los intereses personales de muchos y los negocios que se celebraban en el templo solapados por los sacerdotes. Esto es algo muy impresionante, amados hermanos, porque la gente va a mostrar cierta simpatía con Cristo mientras que Cristo les beneficie. Tal vez no puedan estar en todo de acuerdo con Él, pero si Él les beneficia, la gente va a mostrar cierto respeto y cierta simpatía. Cuando Jesús deja de beneficiarlos, cuando Jesús los señala, cuando Jesús los confronta, es cuando a los sacerdotes y aquellos que celebraban negocios en el templo, Jesús dejó de agradarles. Ahora bien, antes de que Jesús llegara al templo, es muy interesante lo que relata el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio nos dice que en el camino hacia el templo, Jesús tiene hambre y ve una higuera que parecía tener higos. Al acercarse a ella, la examina y se da cuenta que no tiene nada. Y Jesús la maldice diciéndole: nunca nadie más vuelva a comer de ti. Enseguida Jesús se aparta y continúa su camino, pero lo que muchas veces no alcanzamos a ver, amados hermanos, es el trasfondo de esta enseñanza que la palabra de Dios nos da. Recordemos que Cristo maldice esta higuera teniendo en cuenta que no era tiempo de higos.
Algo que añade Marcos es este énfasis para recordarnos lo dicho por los profetas. ¿Por qué? Porque Israel era considerada una nación que parecía tener mucha vida espiritual, eran muy bendecidos, era el pueblo de Dios, vamos. Sin embargo, al examinarlos de cerca, les faltaba el verdadero fruto que Dios deseaba encontrar en ellos. Entonces, proféticamente, Jesús hace una comparativa entre esta higuera y el pueblo de Israel. Y por eso es que Jesús maldice la higuera, es decir, expresando como el profeta que ha sido puesta una plomada de albañil y que la misericordia de Dios está llegando a su límite. Esto es precisamente lo que está pasando con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, siendo un pueblo bendecido, un pueblo que tiene la palabra de Dios, que tiene a los profetas, que tiene el consejo de Dios, es un pueblo que no está dando fruto. Y Jesús establece un punto final para esa generación perversa y pecadora. Ahora, después de que Jesús deja la higuera, la palabra de Dios nos muestra que Él llega al templo. Y cuando Él nuevamente vuelve a ver lo que el día anterior percibió, su corazón y su ser se llenan de una ira divina. Jesús se enoja. Y no se rasgue usted los vestidos, porque muchas veces nos cuesta tanto lidiar con la humanidad de nuestros líderes. Ay, es que el pastor es quién sabe cómo, ¿verdad? Ay, es que el pastor tiene ciertas actitudes que a mí no me gustan. Ay, es que el pastor tiene ciertas palabras que me incomodan. Ay, es que el pastor nada más se pone a bla, 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 el pastor, el pastor, el pastor. Bueno, yo no soy interesante en esta plática. Quien es en realidad interesante es Jesús. Y déjeme decirle que Él también escandalizó a la gente de su tiempo. Y no porque hiciera algo incorrecto, al contrario, sino porque en Él se manifestaba de una forma plena el corazón y el sentir que había en lo íntimo de Dios. Entonces Jesús se enoja con una ira santa y comienza a arremeter contra la gente que estaba pervirtiendo el culto al Señor al interior del templo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos estos habían pervertido el culto al Señor. Entonces el templo se había convertido en un lugar de deshonra y falta de respeto hacia Dios. Ponga mucha atención. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes habían permitido este desvío de la enseñanza dada por Moisés. Y aún peor, estaban haciendo la casa del Señor, de la casa del Señor y los sacrificios algo de poco valor. Es como si ellos estuvieran menospreciando lo que Moisés había dicho y lo que Moisés les había enseñado. Entonces, el templo se volvió un lugar de mercadería. Los animales, con garantía de ser sin mancha, eran vendidos en el templo. Era algo así como cuando usted va al aeropuerto, para que le resulte familiar. Si usted va a un aeropuerto y usted lleva una botella de refresco, en el acceso le van a decir que usted no puede pasar con esa botella de líquido, que lo tire a la basura o se lo tome. Pero 30 metros más adelante hay una tienda que le vende el mismo refresco. ¿Por qué hacen eso? Pues para incentivar el consumo dentro del aeropuerto. Negocio. No es porque realmente sea un peligro a la seguridad el que usted pueda ingresar con una botella de refresco. Son simplemente políticas que alientan el consumo al interior del establecimiento, llamémoslo aeropuerto. Lo mismo sucedía. Si usted quería ofrecer un sacrificio con un animal certificado que era puro y que Dios aceptara ese sacrificio, pues los sacerdotes decían, si tú traes tu animal, yo le voy a encontrar un defecto, pero si me lo compras a mí, yo te aseguro que es puro. Y entonces ellos comenzaban a pervertir el culto al Señor. Ahora hay algo muy tremendo porque
La moneda griega y la moneda romana tenía un valor muy elevado en comparación con la moneda que debía de entregar el judío común y corriente como tributo en el templo. Entonces es ahí donde entran a escena los cambistas. Y los cambistas lo que hacían era recibir la moneda romana, la moneda griega, y ellos entregaban el ciclo para que las personas pudieran adorar a Dios con sus finanzas. Obviamente en esa transacción ellos sacaban mucho dinero. La gente venía entonces al templo desde lugares muy lejanos y decía, ¿sabes qué? Para mi traslado, para todo lo que he venido haciendo, pues solamente traigo monedas romanas. No te preocupes, hermano, yo te lo cambio. Y entonces ellos tomaban el dinero de los romanos y entregaban cualquier cosa por esas monedas. Y era la forma en la cual se menospreciaba las ofrendas al Señor. Porque entonces le daban a Dios aquello que no tenía valor. Y esto fue algo que profanaba el templo y molestó muchísimo a Jesús. Entonces el lunes, iniciando la semana, Jesús entra al templo y comienza a tirar mesas y a reprender a todos aquellos que participaban de esta corrupción al interior del templo. Y Jesús les repite las palabras dichas por el profeta: han hecho de mi casa una casa de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Las acciones de Jesús conllevaron a que los escribas y principales sacerdotes resolvieran matarlo. Jesús está afectando nuestros intereses personales. No lo queremos con nosotros. Y no basta simplemente con que se vaya lejos de Jerusalén. No queremos que sus ideas comiencen a pervertir la mente de la gente y el día de mañana nadie quiera venir a comprarnos nuestros animales sagrados o nadie quiera venir a cambiar sus monedas y perdamos ingresos. ¿De qué manera el evangelio afecta nuestros intereses personales y cómo reaccionamos cuando la voluntad de Dios es contraria a lo que nosotros queremos? Muchas veces solapamos el no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabe, nos pervertimos en nuestro corazón. Acompáñeme por favor a leer lo que dice la Escritura allí en Marcos capítulo 11 y vamos a leer a partir del verso 12 al 19 y dice la Escritura así: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron los discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitían que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Ahí tenemos el día lunes de Jesús. El martes. ¿Qué aconteció el día martes? Bien, el martes, amados hermanos, Jesús enseñó a sus discípulos y a la gente que estuviera dispuesta a escucharla en el templo. Algo que caracterizó a Jesús en esa última semana de su vida ministerial y de su vida terrenal fue el estar involucrado en aquello que Dios le había llamado a hacer. Y era el revelar el evangelio del reino de los cielos.
Jesús en esa última semana estuvo enseñándole a sus discípulos y a todos aquellos que quisieran escuchar. Ahora, hay algo muy interesante que se da en este día, el día martes, porque Jesús y sus discípulos regresan a Jerusalén. Y cuando regresan a Jerusalén, ven la higuera seca y Pedro recuerda lo que había pasado el día anterior. Jesús aprovecha este momento para enseñarles algo respecto de la fe, esta fe que mueve las montañas. Al mismo tiempo, Jesús habla con respecto a la oración y les enseña que al orar debemos de creer que recibiremos aquello que hemos pedido y nos será dado. Considero que esta es una muy buena lección para nosotros de nunca dudar de que Dios responderá a nuestras oraciones cuando tenemos la fe suficiente para creer que Él lo puede hacer. Este día, estando en el templo, Jesús recibe un sinfín de confrontaciones respecto de sus enseñanzas. Así que podríamos sintetizar algunos de los ataques y algunas de las disputas que Jesús tuvo que enfrentar en este día martes. Y los saduceos, los escribas, los fariseos estuvieron cuestionándole sobre muchas cosas mientras que él enseñaba a otros. Y lo primero que comenzaron a cuestionar era de dónde venía su autoridad. Muchos de estos no estaban dispuestos a someterse a lo que Jesús decía. Y entonces comenzaron a cuestionar su autoridad. También Jesús les enseñó acerca de la parábola de los labradores malvados, donde se indica que el dueño de una hacienda, después de haber enviado a muchos de sus criados buscando recuperar el fruto de su hacienda, y a todos ellos habiendo sido maltratados por aquellos que les arrendó su hacienda, finalmente dijo: voy a enviar a mi hijo, a él sí lo van a respetar. Y en esta parábola específicamente, los labradores malvados traman entre sí su muerte. Y es bien impresionante cuando entre ellos hablan y dicen: este es el heredero, matémosle y quedémonos con la hacienda. Jesús les enseña esta parábola y los fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes, no entienden qué es lo que Dios está hablando a través de Jesús. Jesús habló también en este tiempo acerca de los tributos, los impuestos. Y es ahí donde surge esa expresión de den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿sabes qué es lo curioso en esta generación? Que pareciera que no hemos aprendido a ser celosos de lo que es de Dios. Porque al César, es decir, a todo aquello que tiene que ver con nuestra vida secular, le damos la preeminencia, le damos la prioridad de nuestra vida. Y Dios puede esperar. Es más, podemos sacrificar aquello que a Dios le corresponde y aquello que Dios merece para satisfacer lo que nuestra temporalidad nos pide. Y no hemos tenido clara esta separación. No es que Dios esté peleado con que nosotros podamos atender aquellas obligaciones temporales que en la vida experimentamos. Lo que Él nos enseña es que debemos de aprender a tener clara esa separación de prioridades. Y así como voy a esforzarme por tener un buen empleo, por cuidar mi trabajo, por cuidar mi empresa, por cuidar y valorar mi familia, de la misma manera yo debería también de ocuparme de mi desarrollo espiritual. Yo debería de ocuparme de mi vida devocional. Yo debería de ocuparme de mi crecimiento espiritual. Jesús utilizó un símbolo porque le cuestionaban sobre si debían de pagarle impuestos a Roma o no, tendiéndole una trampa. Y Jesús, entendiendo la trampa que estaban tendiéndole, les pidió una moneda y él se las enseñó y les dijo: ¿de quién es esta inscripción en la moneda? Y ellos dijeron: del César. Pues sencillo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios.
No puedes justificarte delante de Dios por no cumplir con aquello que te corresponde como hijo de Dios hacer, simplemente por el hecho de que aquello que en tu temporalidad quieres alcanzar te exige más de aquello que estás en tu capacidad dar. Entonces, sacrificas lo que a Dios deberías ofrecer por satisfacer aquello que tu temporalidad de alguna manera te está pidiendo. Así que tengamos mucho cuidado con esas actitudes. También en este tiempo Jesús les enseñó acerca de la resurrección. Sobre todo en el caso de los saduceos, pues ellos no creían en la resurrección y le presentaron a Jesús un problema sobre una mujer que se había casado con un hombre y no había tenido descendencia. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, al morir este hombre, su hermano debía de redimir a la mujer. Y así sucedió. El punto es que esta mujer fue esposa de 7 hermanos y ninguno de ellos dejó descendencia. Todos se murieron siendo pareja de esta mujer. ¿Cómo sería esa mujer? Tremenda, me imagino. Pero más allá de esto, la duda era que si en la resurrección que Jesús predicaba, pero que ellos no creían, ¿de cuál entonces sería esposa esta mujer si al final de cuentas fue esposa de los 7 hermanos? Y Jesús les dice, ustedes andan muy mal porque no leen la Biblia. Y si la leen, no la entienden porque tienen un corazón cerrado para que Dios les enseñe. En la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento. Entonces el Señor está corroborando su enseñanza de que en realidad habrá una resurrección de los muertos, pero que lo que en esta tierra nos ataba o vinculaba en nuestra temporalidad no se aplicará en la eternidad. También les enseñó acerca de los mandamientos, acerca de su deidad. También les enseñó sobre la importancia que tenía el guardarse de los fariseos. Él les dijo que debían de tener cuidado con la levadura de los fariseos. Y a veces nosotros no alcanzamos a entender esta clase de enseñanzas porque pensamos que ya el pastor nos está prohibiendo hablarle a fulano o a sutano. No, no es así. Simplemente es un consejo que Jesús nos da para guardar nuestra vida y nuestro corazón. El apóstol Pablo lo dice de esta manera y él dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces no tenemos el discernimiento ni la visión lo suficientemente desarrollada como para evitar ciertos vínculos que terminarán afectándonos. Lo que Jesús les dice es: tengan cuidado de la forma en la cual ciertas personas en torno a ustedes están actuando. Disciernan su conducta para que no caigan ustedes en esa misma actitud. También en estas enseñanzas que Jesús les dio el día martes fue un día muy nutrido, les enseñó acerca de la importancia que tiene el ofrendar de forma generosa, espontánea y libre. Y para esto Jesús se paró en el lugar donde se presentaban las ofrendas y vio a muchos ricos llevar grandes cantidades de dinero. Y de repente aparece en escena una mujer que solo coloca 2 moneditas de muy poco valor en el ofrendero. Y Jesús, mirándole, le dice a sus discípulos: de cierto les digo que esta mujer ha dado más que todos los demás. Los discípulos muy seguramente se consternaron y dijeron: Señor, pero esta mujer solamente dio 2 monedas que ni siquiera valen demasiado. Mira, aquel hombre dio un costal de dinero. Y el Señor Jesucristo entonces les dice que la gente daba de lo que les sobraba, pero esa mujer se había quedado sin nada por dar. ¿De qué manera das para las cosas de Dios? ¿Damos de lo que nos sobra? ¿De aquello que no nos afecta? ¿De aquello que no nos implica un esfuerzo o un sacrificio?
Y no estoy hablándote de tu diezmo, porque ese tiene una tasación bíblica, 10%. Estoy hablándote de aquello que con generosidad, con espontaneidad y libertad eres capaz de apartar para Dios. ¿Sabes qué es muy triste? Observar cómo hay personas dentro de la iglesia que eligen entre los billetes que traen en la billetera el más pequeño, el más roto. Y si les metieron uno falso, dan el falso. Ay, pues es para la iglesia. No, no es para la iglesia, es para Dios. Se lo estás ofreciendo a Dios y esa mujer lo sabía. Esa mujer sabía que no tenía para comer en la tarde, pero quería honrar a Dios. Y dio todo lo que tenía. A veces nosotros decimos, bueno, pues yo ya cumplí, ya diezmé. ¿Y tu generosidad? Porque tienes un 90% que Dios ya ha bendecido por causa de tu obediencia en el 10%. Pero ¿qué tan generoso eres para las cosas de Dios? A veces estamos buscando en nuestra ofrenda las moneditas. Ay, es que usted está diciendo como si las monedas no tuvieran valor. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debes de examinar tu corazón para descubrir si lo que das, lo das con sacrificio o lo das porque te sobra y no te afecta. El salmista decía, David declaró lo siguiente: yo no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste. Y Jesús este día martes está enseñándole todas estas enseñanzas a sus discípulos y a la gente que quiere escuchar, porque Él sabe que ellos necesitan entender esto. Ese día martes fue un día muy, muy bendecido. Después de salir del templo, Jesús animó a sus discípulos a estar pendientes de lo que vendrá en el futuro. Les enseñó acerca de la tribulación y la gran tribulación que vendría. Aún así, ellos en ese momento no eran capaces de entenderlo. Jesús termina este día advirtiendo a sus discípulos sobre la necesidad de mantenerse alertas, siendo estas palabras de ánimo para sus discípulos muy importantes y también para nosotros en este día. Así que, amados hermanos, consideremos qué fue lo que aconteció este día y cuál es la aplicación para nuestra vida hoy. El día miércoles. Este día podríamos decir que nos muestra las dos caras de una moneda. El evangelista Marcos comienza con la cara oscura del momento. Recuerden que los fariseos ya habían tomado el día lunes la resolución de acabar con Jesús. Ellos dijeron, a este hay que matarlo. Nos está afectando. El día de mañana ni negocio ni seguidores. Así que vamos a matar a Jesús. Entonces este día miércoles, la cara oscura de esta moneda tiene que ver con el momento en el cual los fariseos se confabulan con los sacerdotes y sumos sacerdotes para aprender a Jesús y matarle. Este día miércoles, Judas aprovecha para ir a ver a los fariseos y acuerda traicionar a Jesús. Al ver el avance de sus planes, los fariseos deciden pagar la traición. Tan entusiasmados estaban estos dirigentes que le dan a Judas una retribución económica por su acción. Y usted recordará que la Biblia dice que fueron 30 monedas de plata las que dieron a Judas por Jesús. ¿Y sabe? Esas 30 monedas nos habla sobre el concepto que tenían de Jesús, ya que la ley había establecido que para indemnizar al amo de un esclavo, si éste llegaba a sufrir algún daño al ser corneado por un toro, pues debía de indemnizarle con 30 monedas de plata. Era el precio de un esclavo.
Y fue lo que los maestros de la ley, los sacerdotes, determinaron darle a Judas por Jesús. El otro lado de la moneda fue el evento en la casa de Simón el leproso. Algunos piensan que era un hombre que Jesús había sanado. María de Betania, esta mujer, viene y vierte un frasco de alabastro, un frasco de perfume, de nardo puro, de mucho precio, sobre la cabeza de Jesús y sobre sus pies. El nardo es un ungüento aromático de alto precio. Ahora bien, amados hermanos, María vierte este perfume y las reacciones son muy variadas. Mientras que Judas, que le acaban de dar 30 monedas por traicionar a Jesús, y que la Escritura dice que él robaba de las ofrendas que había en el ministerio para el sustento de los 12, dice que esa acción había sido un desperdicio y que ese perfume debió mejor de haberse vendido para dárselo a los pobres. Fíjese nada más cómo había ya esta codicia en el corazón de Judas y se parece mucho a la actitud que tienen muchos actores en este tiempo. Y bueno, avanzamos. Judas dice, ¿para qué tal desperdicio? Debieron dárselo a los pobres. Es que Judas era un hipócrita. ¿Por qué? Porque sustraía, robaba del dinero que Jesús le había confiado para administrar los fondos del ministerio. No obstante a que él robaba de ese dinero, había aceptado 30 monedas de plata por traicionar a Jesús. Así que su supuesta preocupación por los pobres no era más que codicia por tener más dinero al alcance. Ojo. Pero Jesús, viendo el corazón de María y el de los demás, toma la palabra para mostrar que lo que ocurrió fue en realidad su preparación para la sepultura. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús era costumbre la de ponerles ungüentos y perfumes a los cadáveres antes de sepultarlos. Y es más, Jesús pone en evidencia que el testimonio y acción de María quedará registrado para memoria de ella. Quédese muy bien con esta expresión, para memoria de ella. ¿Por qué? Porque Jesús quiere cambiar la historia de María de Betania. Sí, la hermana de Lázaro y Marta. ¿Por qué? Escuche con atención. Porque esta María de Betania es en realidad María Magdalena, una de las discípulas más cercanas a Jesús, la misma de la cual Jesús expulsó 7 demonios y que en su momento en la casa de Simón fue referida como una mujer pecadora. Muchos historiadores afirman que esta María, la hermana de Lázaro y Marta, en el pasado, antes de tener un encuentro con Jesús, era una prostituta, una mujer de mala fama. Era una mujer que era considerada por el pueblo como una pecadora. Y este acto de adoración a Cristo cambia su historia. Porque Jesús dice, no la volverán nunca a recordar como una mujer pecadora, porque mi gracia es sobre de ella, puesto que su adoración ha tocado el trono de mi Padre. Y a causa de esa devoción, a causa de esa fe, su historia, esta historia de cómo ella me preparó para la sepultura y derramó sobre de mí un perfume costosísimo, será la forma en la cual la gente le recuerde. Tremenda situación. ¿Sabe? El Señor Jesucristo enseñó que aquel que poco se le perdona, poco ama.
pero a aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Y María estaba consciente de que Jesús la había librado de una vida terrible. Y por eso su devoción. Cuando estaban María y Marta, y Jesús estaba en casa de ellas, mientras que Marta estaba afanada, ¿qué hacía María? María quería absorber de Jesús. María tenía una devoción impresionante hacia su Señor, una fe tremenda, y esta era la respuesta de gratitud y amor a aquel que la libró de 7 demonios y de una vida devastada, triste, solitaria, y le dio una nueva vida. Y por eso ella podía ser generosa con Jesús. Muchos historiadores afirman de que ese perfume muy probablemente fue una herencia que ella pudo haber recibido de sus padres. Y toda su riqueza la puso a los pies de Jesús. Y esto nos hace tener una pregunta obligada. ¿Qué de aquello que posees has puesto a disposición del reino de los cielos? ¿Qué de aquello que es tuyo estás entregándole al Señor? A veces somos como esos niños pequeños que piden, y si tú les pides que te den de lo que les has dado, su respuesta es no. Nos hace falta madurar, nos hace falta entender que todo cuanto tenemos procede de Dios. Y no es por nuestra habilidad ni nuestra capacidad, inteligencia, que tenemos lo que tenemos, es por la misericordia de Dios. María lo sabía. Y a ella no le interesaba que la consideraran todavía muchos como una mujer pecadora. Ella quería decirle a Jesús: tú eres prioridad en mi vida. Tú eres prioridad en mi vida. Y Jesús cambió su historia. Y eso, amados hermanos, es maravilloso. Mucha gente quisiera seguirte señalando por tus errores, por tus fallas, por tus equivocaciones. Y solamente quien ha experimentado un fracaso y ha venido a los pies de Cristo puede entender lo que es la gracia. Para los religiosos, la gracia jamás será suficiente como para perdonarte y permitirte seguir avanzando, apoyarte en tu caminar con Cristo. No, los religiosos escogerán su piedra, seguirán juzgándote, seguirán señalándote, seguirán condenándote. Pero Jesús no es así. Él es experto en cambiar nuestra historia. Aleluya. Eso pasó el día miércoles. Para el día jueves. El día jueves es un día muy especial porque este día se celebra la fiesta de los panes sin levadura y también se celebra la Pascua. Estas fiestas se celebraban de manera consecutiva. Así que los israelitas conmemoraban la salvación de los primogénitos de Israel y también su liberación de la cautividad egipcia. Estas dos fiestas, al ser dos celebraciones que estaban muy juntas en el calendario, pues se celebraba durante esta semana. Jesús, al inicio del día, envió a sus discípulos a preparar la Pascua. Lo más impresionante de todo son los detalles que Jesús les da a sus discípulos para que ellos pudieran reconocer a la persona con la cual ellos debían de hablar. Otra prueba más, sin duda, de que Jesús es el Hijo de Dios. Entre tanto que cenaban, Jesús anunció esa noche del día jueves que uno de ellos le iba a traicionar. El día miércoles apenas Judas acaba de recibir esas 30 monedas. El corazón de Judas está decidido para traicionar al Señor por dinero. Y esa noche del día jueves, mientras que están cenando, Jesús les dice: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar.
Entonces imagínese la conmoción que hay en ese lugar donde están los 12, todos preguntándose, ¿acaso seré yo, Señor? En el Evangelio de Mateo se nos da una referencia al momento en el cual Judas le hace esta misma pregunta y la respuesta del Señor Jesús es clara. Yo me imagino que Jesús le responde a Judas, tú lo has dicho, teniéndolo a él a un lado, porque los discípulos ni siquiera se enteran de qué es lo que está sucediendo. Yo pienso que en esa cena, mientras que cantaban, mientras que danzaban, porque recuerde que es una celebración, hay mucha gente que dice, muéstrame un solo verso de la Biblia donde diga que Jesús danzó y yo te acepto la danza en el templo de mi Dios. Bueno, simple. La Pascua era una celebración. Y era una celebración de libertad, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque Dios los había liberado de de la esclavitud que por más de 400 años el pueblo de Israel sufrió en Egipto. Así que imagínense el nivel de celebración. Cantaban los salmos, bailaban y danzaban delante de Dios en gratitud. La Biblia no lo dice específicamente, pero la tradición histórica sí. Y si queremos analizar una doctrina bíblica, una de las herramientas de las cuales vamos a contar tiene que ver con la historia bíblica y la historia de la cual hay registros. Entonces, es bien interesante, amados hermanos, que podamos entender este concepto de lo que está sucediendo. Entonces, hay celebración. Los 11 está cada uno en su celebración, comiendo, disfrutando del momento, tal vez están platicando. Es una mesa para 13 personas. Entonces, imagínese, yo no sé si usted ha ido a una reunión familiar donde la mesa es demasiado grande, piensa en sus reuniones donde celebramos la natividad, el advenimiento del Salvador. Y se oye un montón de voces, ¿verdad? Cada quien está hablando de sus cosas, unos riendo, otros tomando su refresco, otros comiendo, qué sé yo. Pero es en ese bullicio donde Judas se acerca a Jesús y le dice, ¿acaso seré yo? Y Jesús voltea, lo ve y le dice, tú lo has dicho. Acto seguido, Jesús le dice algo tremendo a Judas y le dice, lo que has planeado hacer o lo que has decidido hacer, hazlo ya. Y la Escritura menciona que en ese momento Satanás entró dentro de Judas. Jesús le retira su cobertura y tal y como Pablo expresa en su epístola a los romanos, él es entregado a la determinación de su duro corazón. Y Satanás entra dentro de Judas y él sale para convocar a la guardia del templo a fin de que posteriormente encontraran a Jesús en el huerto de Getsemaní y ahí lo aprendieran. Esto es muy interesante porque Jesús tiene muy clara una rutina y Judas conoce esa rutina. Entonces sabía Judas que después de esa celebración Jesús iba a encontrar deleite en la presencia de su Padre a través de la oración. Y sabía Judas que el lugar favorito para Jesús para orar estando en Jerusalén era el huerto de Getsemaní. Tremendo. Judas sale de esa cena. Los discípulos dicen, pues, ¿quién sabe qué le habrá encargado el Señor? Pues ya se fue. Y una vez que Judas sale, él instituye la cena del Señor. Noten en la Escritura que Judas no participa de este sacramento, porque es indigno, porque no tiene fe y tampoco tiene una limpia conciencia delante de Dios. Y como no tiene
la voluntad para arrepentirse, está impedido de poder participar de este solemne sacramento. Y es ahí donde el Señor Jesucristo, en esta noche, instituye lo que nosotros llamamos la Santa Cena, donde Él dice: este es mi cuerpo, refiriéndose al pan, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y entonces los discípulos comenzaron a comer de ese pan sin levadura, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber cenado, dice la palabra de Dios, que les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. Jesús está estableciendo un nuevo pacto para acercarnos a Dios. Ya no el pacto que era solo una sombra de lo que habría de venir, sino ya introduciéndonos a la realidad misma en Cristo, donde usted y yo tenemos pleno acceso a la presencia de Dios a través de su carne y su sangre. Ya Jesús lo había enseñado antes y muchos se escandalizaron de su enseñanza cuando dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida, pero aquel que come y bebe mi sangre tiene vida en él. Ahora Jesús, a través de un símbolo, nos está diciendo que Él es el pan que descendió del cielo para darle vida al mundo y que debe derramar su sangre para que a través de su sangre la justicia de Dios se manifieste en nosotros, que merecíamos el juicio, pero que por causa de su amor, este vino sobre de Él, para que a través de la fe nosotros fuésemos justificados en Cristo. Tremenda enseñanza. Los discípulos participan de este sacramento. Y después, terminando todo, Jesús les dice: vámonos a orar. Y entonces se los lleva al huerto, y allí en el huerto Jesús comienza a sentirse muy triste. ¿Por qué? Porque su mejor amigo lo ha traicionado. ¿Por qué? Porque sabe que a partir de ese momento para él solamente le espera sufrimiento, aflicción en su carne. Y él, sabiéndose inocente, él pudo abrir su boca y defenderse. Él pudo haber dicho: hey, las cosas no son de esta manera, miren las cosas como son. Pero había recibido de Dios una instrucción. Y la instrucción fue: cierra tu boca. El profeta Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Hoy mucha gente consideraría a Jesús culpable. Hizo algo, se lo merecía, porque si no se lo hubiera merecido o si no lo hubiera hecho, hubiera argumentado para defenderse. Pero si algo siempre les he dicho es que si algo no requiere defensa, es la verdad. Y Jesús sabía que la verdad sería la que finalmente le habría de dar un nombre que es sobre todo nombre. No la opinión de nadie, ni siquiera sus propios argumentos a favor de él mismo. Porque cuando la gente no quiere escuchar para entender, no importa ningún argumento, por más veraz que pudieras externar, no tendría validez ante sus oídos. Y Jesús no iba a tirar ni una sola de sus palabras. Por esta razón es que la instrucción era clara. No te van a escuchar, así que como oveja enmudece ante tu trasquilador. Tremenda enseñanza. Jesús entonces se desahoga con el Padre. Y ahí en ese huerto le dice: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y el cielo también guardó silencio. Jesús se levantó una vez a despertar a sus discípulos, 2 veces a despertarlos, 3 les dijo: basta ya, levántense. El tiempo ha llegado.
Se despiertan todos sacados de onda y en eso llega Judas con una turba de la guardia del templo. Se acerca a él y le da un beso en la mejilla para indicarles: Él es Jesús. Y así es como Jesús es traicionado. Y se cumple lo dicho por el profeta David: si un enemigo me hubiese traicionado, de él podría haberme defendido. Si un enemigo me insultara, de él me hubiese podido esconder, pero lo has hecho tú, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y con quien compartía mi vida en el templo de Dios. Tremendo. Jesús es aprendido y se da todo aquello que Juan narra en su evangelio. Pedro desenfunda la espada, se va sobre el soldado, Malco, y le corta la oreja. Jesús se la restaura y le dice Jesús a Pedro: el que a hierro mata, a hierro muere. Y aquí nos enseña una gran verdad: de la forma que trates a aquellos que son vulnerables ante ti, serás tratado cuando tú estés en una posición de vulnerabilidad. Deberíamos atender a la voz de Dios, porque muchas veces, no sé por qué, pero nos sentimos jueces de aquellos que nos rodean y creemos que somos mejores y los matamos a hierro, los tratamos con injusticia porque nos sentimos superiores y no nos damos cuenta que en realidad solamente estamos preparando la antesala de cómo mereceremos ser tratados cuando estemos nosotros en una posición de vulnerabilidad. Esto fue el día jueves. Y el día viernes, Jesús habría de entregar su vida por usted y por mí. Muy temprano los fariseos querían terminar con sus amenazas, según ellos lo más pronto posible. Llevan a Jesús delante de Pilato, el cual no haya culpa alguna en Jesús, que mereciera la crucifixión. Como usted sabe, entre Pilato y Herodes, Pilato, finalmente están llevando a Jesús de un lugar a otro, y Pilato, tratando de alguna manera librar a Jesús, les dice al pueblo de Israel que, como es de costumbre, cada año sueltan a un prisionero y saca al peor prisionero, Barrabás. Dice: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y los sacerdotes comienzan a instigar a la gente para que pida la liberación de Barrabás. Libera a Barrabás Pilato y dice: bueno, ¿qué quieren que haga con Jesús? Y ellos comienzan a gritar: crucifícale, crucifícale. Muchos que una semana antes estaban gritando: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hoy estaban gritando: crucifícale. Y es que la gente hoy te ama y mañana te odia. La gente hoy está y mañana te aborrece. Porque muchas veces ya no les resultas útil para sus intereses. Y es lo que está sucediendo con Jesús. Jesús representaba para ellos una afrenta. Y por esta razón es que ellos querían deshacerse de Jesús. Así que dentro del atrio del pretorio, donde fue juzgado por Pilato, los soldados comenzaron a golpear a Jesús, le quitaron sus vestidos, le pusieron otra ropa y tejieron sobre su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron la barba, le dieron puñetazos. Le pusieron una capa para burlarse de él, diciendo: salve al rey de los judíos. ¿Se imaginan, después de haber sido lacerada su espalda por los latigazos que los soldados romanos le dieron y haberle puesto una capa, cómo esa capa se adhirió a esas heridas que sangraban? Y luego se la arrancaron, volviendo a abrir las heridas. Después de toda esta situación, obligaron a Jesús a cargar su cruz hasta un lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera.
Allí Jesús iba a ser sacrificado. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene, al cual obligaron a ayudar a Jesús. Lo obligaron a ayudar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos vemos obligados para llevar un poco de la carga que implica el servir a Cristo? Hermano, nos gustaría que nos apoyara lavando los baños. Hermano, nos gustaría que nos apoyara en tal o cual ministerio, en tal o cual actividad. Ay, hermano, discúlpeme, yo no tengo tiempo. Ni Simón de Cirene actuó de esa manera. Fue obligado a servir a Jesús y lo hizo. Pero muchos de nosotros simplemente hacemos caso omiso a la necesidad y decimos, yo no puedo, que lo haga alguien que esté verdaderamente desocupado. Al llegar al lugar donde Jesús habría de ser crucificado, lo crucificaron con dos hombres, el uno a su izquierda, el otro a su derecha. Un ladrón que reconoció quién era Jesús y un ladrón que solo buscaba su propio interés. A Jesús le dieron a beber una mezcla de vino y mirra, vinagre. Él lo probó, pero no lo tomó. Muchas profecías se cumplieron en este día viernes, pero sobre todo se cumplió el propósito del Padre hacia nosotros a través de su Hijo Jesús. El Señor Jesucristo expira muy pronto y por esta causa es que no le rompen las piernas. Recuerde que estaba profetizado que ninguno solo de sus huesos sería quebrado. Entonces Jesús muere y a él no le quiebran las piernas, porque cuando estaban crucificados y les quebraban las piernas, aceleraban el proceso de asfixia. Pero Jesús ya había muerto. Y para no quebrarle las piernas, es que entonces el centurión comprueba que está muerto, clavándole una lanza en el costado, de la cual fluyen agua y sangre. Tremendo. Jesús ya está muerto. No era necesario romperle sus piernas. En ese momento, cuando Jesús entrega el Espíritu, el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo. Y hay algo que debemos de tener en cuenta en este momento, y es que el templo no estaba cerca del lugar de la calavera. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudieron haber escuchado que el velo del templo se rasgó? Ahora, tengamos en cuenta un dato histórico, y es que el templo de Salomón tenía 30 codos de altura. Eso usted lo puede referenciar ahí en el primer libro de Reyes. Pero Herodes había aumentado la altura a 40 codos, de acuerdo a los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo. No hay seguridad respecto a cuánto esto equivaldría en nuestras medidas actuales, pero es muy probable que el velo del templo tuviera una altura de aproximadamente de 18 metros. Josefo también nos dice que el velo tenía 10 centímetros de espesor. Imagínense el peso de esa tela, 18 metros de alto y un grosor de 10 centímetros. Dicen los historiadores que incluso si usted hubiese atado 2 caballos, uno a cada uno de los extremos, no hubiesen podido rasgar ese velo. Así que cuando Jesús entrega el Espíritu, el estruendo, el ruido de ese rasgado del velo que se produjo fue tan fuerte, tan impresionante, que muchos se dieron cuenta de lo acontecido. Y la Biblia lo registra como evidencia del cumplimiento del propósito de Dios, para que usted y yo no estuviésemos más separados de Dios. Llegada la noche, José, de la ciudad de Arimatea,
pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y le dijo: dame el cuerpo de Jesús porque quiero darle sepultura. Dice la palabra de Dios que Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo que había sido cavado en la roca y fue envuelto en túnicas, como era la costumbre. José de Arimatea lo puso en una tumba y se rodó la piedra y él se fue. María y María Magdalena, María la madre de Jesús y María Magdalena estaban presentes en este momento. Usted conoce la historia. La Guardia Real, los sacerdotes, fariseos dijeron: ese embustero dijo que resucitaría al tercer día. Le pidieron a Pilato que pusiera una guardia, que estableciera sellos para que los discípulos no vinieran por la noche y robaran el cuerpo. Así lo hicieron. Y fue la noche del viernes, llegó el sábado. Aparentemente no había acontecido nada. Pero el domingo muy temprano, Jesús resucitó de entre los muertos. Él se levantó para completar el propósito de Dios respecto de nuestra salvación. Esta semana nosotros la reconocemos como la Semana Santa, pero la realidad es que lo único santo de esta semana es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, quien murió y se entregó como un sacrificio sustitutivo a favor nuestro. Él venció y nos dio una comisión para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a obedecer todas las cosas que Él nos enseñó. La pregunta, amados hermanos, es si estamos siendo obedientes a la comisión que Jesús nos dio. Terminamos con esto. En Santiago capítulo 4, verso 8, la palabra de Dios nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Qué hermosa palabra, amada iglesia. Y qué maravilloso es darnos cuenta de que usted y yo estamos en el corazón de Dios. Y que si algo Dios desea, es que podamos acercarnos a Él confiadamente. Que arreglemos nuestro caminar con el Señor y que busquemos agradarle cada día más. Busquemos pues al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra determinación y esforcémonos para que nuestro Señor sea glorificado a través de nuestra vida. Esta semana fue una semana que marcó la vida de muchos. Y que en este tiempo usted y yo tengamos esa sensibilidad para también ser marcados por Dios y movidos para vivir una vida que a Él le agrade. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, dándote muchas gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar y meditar en tu